a Dios, muy bien. Soy un hombre consentido en las manos de Dios. Espero que ustedes también. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Gracias. Hoy nos vamos a divertir muchísimo. Doctor, bienvenido a la clase. Dios lo bendiga. Amén. Gracias. Pues que Dios bendiga esta clase. Vamos a echarle muchas ganas, que sea de provecho. Ustedes son la coyuntura económica, son la defensa de la coyuntura de los hombres y mujeres de negocios de Colombia, para que al final del día estos conocimientos sirvan para que las gentes, personas jurídicas o personas físicas que ustedes atiendan, paguen respetando el marco constitucional, para que el pago de contribuciones sea proporcional y equitativo en la forma que dispone la Constitución de ustedes, tomando como referencia lo que les estoy enseñando de la Constitución Política de los Estados Unidos de México. Y creo que esta materia no se comprendería si no analizáramos cómo se causan las contribuciones, cómo nacen las contribuciones, cuándo se enteran, por qué se deben de enterar, la justificación legal para pagar contribuciones, cómo se establecen, cómo se da la división de poderes, cómo encontramos este marco de competencias para que en el momento que detectemos que una contribución que se exige al gobernado que no reúna principios constitucionales, la misma por supuesto es inconstitucional y debe de respetar el marco de facultades para recaudar, para cobrar, lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes respectivas, en este caso de México, y también lo que dice por lo menos la Convención Americana o Pacto de San Luis. De tal manera que se deben de respetar en todos los casos principios constitucionales, las contribuciones deben tener principios constitucionalizados y en su caso también cuando se ejercen facultades de comprobación, si alguien toca la puerta de ustedes o le pide información, eso se traduce en un acto de molestia. El acto de molestia debe de revestir requisitos de constitucionalidad y legalidad para que sean legales. En México, por ejemplo, si no se respetan los principios de legalidad y los principios constitucionales, el Estado, que es representado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el ente encargado de fiscalizar a través del Servicio de Administración Tributaria, pues ¿qué creen? La sanción para México es que no pueda cobrar impuestos. ¿Cuál es la sanción para el contribuyente que no paga contribuciones en México? Multas hasta de un 55%. En México, si le hacen una auditoría a alguien y se dan cuenta que debe, por decirlo, 1,000,000 de pesos, la multa es del 55%. Entonces ya hablamos de 1,550,000 pesos. Pero a eso hay que sumarle actualizaciones y recargos. En casos extremos, el contribuyente debe de enfrentar sanciones penales. ¿Y por qué va a enfrentar sanciones penales? Bueno, pues porque así lo establece el Código Fiscal de la Federación. Porque al final del día, y aquí me arranco, digo, nos vamos a divertir muchísimo porque vamos a analizar rápidamente, punto por punto del temario que me dieron y según lo tienen ustedes, para que tengan una percepción clara. Y les voy a decir algo, miren, acabo de regresar de Morelia, un estado de la Ciudad de México. Me invitaron a disertar sobre la investigación y persecución de los delitos fiscales en México y traigo una agenda súper, hiper saturada. Pero prometo que cuando yo termine la clase de ustedes, les voy a integrar todo lo que les he dado en una noche de insomnio. Voy a elaborar mis diapositivas de PowerPoint y les voy a poner con fundamento legal y van a tener un libro electrónico hecho por su servidor que les pueda servir para que asesoren en México, pero ustedes me han inspirado y le voy a meter legislación colombiana y luego voy a hacer un libro. Luego voy a hacer un libro de la tributación en Colombia, facultades de comprobación y un comparado con México. Por ejemplo, ustedes tienen una doctrina desarrollada por un jurista de México que está referenciado al derecho al mínimo vital,
el derecho al mínimo vital es recogido precisamente de la legislación colombiana, donde se llega a la conclusión que el impuesto no debe ser ruin, no debe ser confiscatorio y debe de permitirle al individuo contar con los elementos básicos de subsistencia. Pero bueno, para hacer esto muy bonito como pretendo hacerlos, yo les voy platicando, les voy comentando y les pido por favor que cuando tengan una duda, por muy pequeña que sea, me digan, alcen la mano y yo con todo gusto les contesto. Y si no lo sé, también les digo, si no lo sé, pero prometo ponerme a estudiar y se lo resuelvo. Entonces, voy a abarcar unos puntos que tiene el temario que nos dieron y lo estoy abriendo y lo deben de tener ustedes por ahí. Del 1.1 al 1.34 que habla de los principios constitucionales de las contribuciones. Me voy a chutar todo eso. Luego de la sujeción contributiva hasta los poderes de los estados y también del 1.57 hasta el 1.1113 hasta el principio de equidad tributaria, si nos da tiempo hasta el 1.16.2. Como un respeto a su clase y a la expectativa, les voy a platicar estos temas que son muy importantes para entender el sistema de derecho fiscal aquí en México, donde empezamos con la Constitución, luego con las leyes impositivas y luego cómo se fiscalizan para que ustedes tengan esta percepción. Entonces, hablando del temario, por ejemplo, que dice que ok, vamos a arrancarnos con el primer tema porque les dije que los traía pendientes, aunque les he platicado cosas muy interesantes. Noción constitucional de la contribución. En México, como todos los países, señores, tenemos una constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué son las contribuciones? Las contribuciones son ingresos públicos establecidos por la ley. Si esos ingresos públicos no se establecen en una ley, serían inconstitucionales. ¿Pero qué creen? Existe un principio general del derecho y existe en México un artículo 68 del Código Fiscal que presupone que toda la actuación de las autoridades son legales. A nosotros nos corresponde utilizar o ejercer los medios legales para que se expulse de nuestra esfera jurídica esa obligación. Pero si no acudimos a los medios legales, que México tiene en este momento una crisis y se llama juicio de amparo, si yo no acudo al juicio de amparo y obtengo una sentencia que me expulse esa obligación, por ejemplo, en México se creara en México una ley para pagar impuestos para el que tenga perros y tenga gatos. Y también una ley para el que vaya a tener perros o vaya a tener gatos. Oye, pero ¿cómo sé si voy a tener perros, si voy a tener gatos, y al que tiene, y al que no tiene? Bueno, yo me puedo ir al amparo y me expulsan de mi esfera jurídica esa obligación, porque es inconstitucional. ¿Cómo pueden saber si yo voy a tener perros y qué tasa hay para el que va a tener o el que tiene? Bueno, un ejemplo tan burdo. Lo cambiamos. Vamos a establecer un impuesto para el que vaya a tener coches, o que vaya a comprar casas, que el que ya compró casas. Como vamos a poner un impuesto para el que piense tener ingresos. No, pues vamos al amparo. Pero si se establece una contribución para ese supuesto que yo les platico, hasta en tanto no te expulsen de tu esfera jurídica de la norma, estás obligado a enterarlo. Así funciona en México. Entonces, el fundamento legal para pagar contribuciones en México está en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que establece como obligación a todos los mexicanos pagar contribuciones. Es para que lo tengan ustedes presente. Un ciudadano, por ejemplo, paga el impuesto sobre la renta porque tiene ingresos por su trabajo. Es decir, yo tengo trabajadores en la oficina, tienen que pagar trabajos por su impuesto. O sea, impuestos por el ingreso que se les paga. En México existe el régimen de salarios. Oye, pero también hay un abogado. El abogado percibe ingresos por lo que se conoce por honorarios. Bueno, pues este abogado debe de pagar de acuerdo a lo que señala la ley y en las leyes se establecen las mecánicas para pagar contribuciones. Y como les dije, en México puede haber salarios,
honorarios, arrendamiento, hay quien renta un coche o renta un inmueble o vende un inmueble, también adquiere por adquirir muebles e inmuebles se puede obtener ganancias, sí, claro, por intereses, por dividendos, por todos los capítulos que señala la ley del impuesto sobre la renta. Y al final del día se supone que estos impuestos sirven para financiar el gasto público. Bueno, su programa dice, habla de los principios del orden jurídico general y los que norman específicamente las contribuciones. En palabras sencillas, distinguidos caballeros y damas, las contribuciones deben de respetar principios de legalidad, principios de proporcionalidad, equidad, por decirlo menos, y deben de estar destinados al gasto público. Les pongo un ejemplo para que les quede claro. Hace tiempo en México se establecía que las multas que se recaudaran y que se cobraban a los contribuyentes morosos se destinaban como incentivos a los auditores. Entonces esto llega a la corte y dice, esto no puede ser así, porque el auditor recibe su salario de la federación. Entonces, si tú le das dinero de las multas que me cobras, no lo estás destinando al gasto público, porque el gasto público se ejerce con el sueldo. Tú estás dando bonos, estás dando incentivos, de alguna manera con los accesorios que estás recaudando cuando me haces una auditoría. Entonces, eso no está destinado al gasto público. Oye, partidas secretas del presidente, eso no es el gasto público. Para tal efecto, en México hay que acudir a la ley de ingresos de la federación que se publica año con año, donde se observa cuál es el presupuesto que se va a ejercer en el ejercicio. Es decir, en México, cuánto se va a recaudar de los dos impuestos más importantes, de IVA y de impuestos sobre la renta. No voy a hablar del IEPS, del impuesto especial sobre producción y servicios y demás. Me quedo con esos, entonces, y también en qué se va a erogar. Y si detectamos que se va a gastar en temas, por ejemplo, que dijeran vacaciones para los diputados, no, hombre, ¿cómo? Eso no puede ser, porque son gastos personales y eso lo tienen que sufragar, en su caso, los diputados. Oye, ¿qué gastos para el presidente? Vacaciones, ¿no? Eso no puede ser, esos son gastos personales del presidente que en teoría él debería de cubrir. Ahora, la potestad constitucional contributiva. Bueno, en México tenemos dos artículos, por decirlo menos. El 73 y el 115 reconocen que todas las entidades federativas pueden establecer impuestos, derechos y contribuciones locales siempre que no invadan competencias federales. Por ejemplo, Veracruz puede establecer impuestos, derechos y contribuciones en la localidad. ¿Cuáles pueden ser? Impuesto al hospedaje, pago de tenencias. Pero no podría Veracruz decir, ¿qué crees? Vamos a poner ahora un IVA en Veracruz. No, pues mira qué simpática te la encontraste. Eso no puede ser, eso no lo puedes hacer. Por ejemplo, déjenme compartirles algo que publiqué el día de hoy. Hoy estuve muy filoso publicando en Facebook. Ahí les recomiendo que me sigan o que me lean. Y, por ejemplo, déjenme decirles que hoy publiqué que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional que un Estado establezca impuestos, por ejemplo, a los hidrocarburos, porque los hidrocarburos no son de un Estado, corresponden a la nación, por decirlo menos. Déjenme, les voy a pasar un archivo para que lo lean, un archivo ilustrativo. A ver,
Una preguntita. ¿No? ¿Los artículos 73 y 115 son de la Constitución mexicana o del Código Correcto, Fiscal? correcto, de la Constitución mexicana. Gracias. Ok, entonces seguimos, les guardo esa información que publiqué el día de hoy. Y, a ver, denme un segundo, por favor. Ahora sí, en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece cuáles son las facultades del Congreso. El Congreso, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tiene facultades, entre otras, por así decirlo, para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto público. Apúntenle, es el artículo 73, fracción séptima. Pero les voy a decir algo, les voy a subir a su grupo, miren, les voy a dar una chulada, les voy a subir la Constitución de México, les voy a subir, antes de que yo me vaya, aquí terminando la clase, les voy a subir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Fiscal, la Ley del Impuesto a la Renta y la Ley del IVA, para que la tengan ahí. ¿Y qué creen? Les voy a subir un libro de casos prácticos para que los lleve de la mano, ¿les parece? Pero mientras les voy platicando esto que tiene el temario para Excelente, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Elegante. Gracias, para cumplir Muchas gracias, maestro. Muy amable. Gracias, gracias. El 115 dice, habla de la forma de gobierno de los estados y habla de los municipios. Eso es muy importante. De la forma de gobierno de los municipios. Luego entonces, por ejemplo, el municipio de Puebla, como les dije, puede cobrar el impuesto predial, pero no puede establecer impuestos que correspondan a la federación. Se puede cobrar el impuesto por hospedaje, sí. Por ejemplo, se podría cobrar impuestos por tener ventanas, por tener puertas. Oye, eso es inconstitucional. Bueno, ya lo pelearíamos. Es como un ejemplo. Elementos del concepto 1.3.2 del temario, que habla de la potestad normativa. ¿Quién tiene facultad para crear leyes fiscales en México? El Congreso de la Unión, en México. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Pero les comparto algo. En México, eso sí apúntenlo, por favor. Esto es de maestría. En México, el artículo 72. Es más, vamos a hacer esto. Mándenme un hola en el grupo, por favor, para identificar. Alguien que me escriba algo. Hola, un saludo. Es que tengo 100,000 grupos, de verdad. Entonces, alguien que me escriba hola, etcétera, y les voy a ir pegando la información. Colombia es todo. Oigan, les mandé una sentencia en México, cómo la nulidad del procedimiento administrativo influye en el proceso penal. Ojo, adopten eso, hagan una tesis de eso y su maestro les va a poner 15 o 20. Esa es una investigación de primerísimo nivel. Ojalá y hayan tenido la oportunidad de captarlo. Pero bueno, ahora sí. A ver, vámonos, me regreso tantito, vámonos al... Este es el 72. Fíjense, dice, es artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dice el párrafo primero, que le estoy poniendo aquí en el grupo y aquí lo pueden ver. Dice, esto que les acabo de poner. Discusión de proyectos de ley o decretos. Es la Constitución de México. Todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no es exclusiva de alguna de las cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la ley del Congreso y sus reglamentos respectivos sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. Ok, ahora miren lo que dice el inciso H. El inciso H. Y esto es de examen. Digo, no para ustedes, pero aquí en México sí es obligado. Dice el inciso H, que es el que me interesa. Bueno, les pongo un par de incisos, pero ahorita el que nos interesa es el H. Y el inciso H dice lo siguiente. Ahí está para que lo lean, se los platico. En México vivimos una división de poderes, se supone. No me quiero meter en política, pero bueno. Tenemos el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. El poder legislativo en México se integra por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y vean lo que dice el inciso H que les marqué con amarillo. El inciso H que les marqué con amarillo dice que la formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, hablando de leyes las que ustedes quieran, leyes contra la salud, contra la delincuencia, leyes que tengan que ver contra el cuidado del medio ambiente, etcétera, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos. Las contribuciones que nazcan o que tengan que ver con impuestos tienen que nacer en la Cámara de Diputados. ¿Quieren que les platique un tip muy bueno, que les dé una idea muy buena? Ojo, la gente culta como ustedes, yo les recomiendo que en su país ustedes analicen algo que se llama exposición de motivos, como en México. Es decir, ¿para qué se crea una ley? ¿Por qué se hace? ¿Y dónde debe de nacer? En México hay leyes, hay disposiciones que han salido de Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Senadores han borrado lo que ha salido en diputados y los senadores han puesto lo que han querido. Eso significa que la parte de esa ley no nació en Cámara de Diputados, nació en Cámara de Senadores. Y eso hace que ese artículo sea inconstitucional. ¿Ok? Entonces aquí les acabo de platicar un poquito lo que dice el punto 1.321. Ahora, vamos con el siguiente, potestad de aplicación. ¿Qué es la potestad de aplicación? Es la facultad... Maestro, buenas noches con Carlos Alonso. Qué pena interrumpirlo. Venga. Maestro, una pregunta. Usted acaba de decir que si en la Cámara baja hacen un artículo y luego en la Cámara alta lo modifican, eso se presume de inconstitucional y que obviamente será derogado. Allá una vez que aprueban las leyes, ¿no hacen una plenaria de las dos cámaras para discutir los textos aprobados y pasar esa como una ley? Aquí en Colombia sucede así. Cuando hay, digamos, diferencia, entonces hacen una plenaria entre Senado y Cámara y se discute el articulado final que va a ser presentado al presidente para sanción presidencial. Ok, es que eso lo dice tu Constitución. La Constitución en México dice que el proyecto fiscal nace de la Cámara de Diputados y pasa a senadores para su revisión. Y si yo la reviso como senador o grupo de senadores y vemos que no es correcta o es contraria a la Constitución, la regresamos a diputados para que la corrijan. El tema es que hay algunos políticos que no hacen eso y los políticos la corrigen y la modifican. Al modificarla, la modificación están haciendo en senadores, no en diputados. Luego, al ser aprobada por senadores, pasa a la comisión respectiva para su veto y su publicación, pero no hay algún debate al respecto.
Ok, Gracias, maestro. luego seguimos con la potestad de aplicación. Esa es la facultad de recaudar y administrar los tributos. En México tenemos un derecho fundamental, estúdienlo, también es un tema de tesis, les puede servir a ustedes, se llama el derecho a una administración eficiente. Yo tengo derecho a que mis impuestos se utilicen correctamente, yo tengo derecho a que se recaude correctamente dentro de términos legales, tengo derecho a que se me imparta justicia, etcétera. Luego, esto es muy importante. ¿Cómo recaudan el Estado? Bueno, el Estado recauda provisionalmente cuando cobra pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Les explico. En México el impuesto sobre la renta se calcula anualmente. Punto. Y se hace así. Total de ingresos que recibió un ente físico o una persona jurídica. Y de acuerdo al régimen fiscal. Vamos a restarle todas las deducciones que tengan. Y eso nos va a dar una utilidad. Y si tuvo pérdida de ejercicios anteriores, se la restamos. Y si son personas jurídicas, le aplicamos del 30%. Si son personas físicas, una tabla que tiene un procedimiento que el pago máximo es de un 35%. Ok, entonces, cuando yo hago pagos provisionales, son pagos a cuenta de un impuesto definitivo. En los pagos provisionales, mayormente en México, se utilizan sobre cuestiones estimadas, un coeficiente de utilidad fiscal estimado que se obtiene sobre la ganancia y los ingresos del ejercicio inmediato anterior o los últimos 5 ejercicios. De tal manera que en el ejercicio no se confrontan las deducciones, entonces el impuesto, digamos, que es estimado. ¿Qué sucede? Que al llegar a final de año, yo ya digo, ingresos, 10 millones, deducciones, 8 millones, utilidad, 2 millones. Si hay pérdida de ejercicios anteriores, por ejemplo, de 3 millones, se lo resto, ya nada más me queda 1 millón de pérdida para el siguiente ejercicio y no pagaría yo contribuciones. Así se recauda el impuesto sobre la renta, el IVA se va recaudando mes a mes entre el IVA. Yo pago la luz y se paga el 16%, para mí es un costo o un gasto. Pero yo tengo un IVA a mi favor, por ejemplo, 10,000 pesos de IVA, 10,000 pesos pago de energía eléctrica. Entonces, 10,000 por el 16%, que es la tasa del IVA, yo tengo 1,600 de IVA a mi favor. Pero resulta que yo tuve ingresos por 20,000 pesos. Si yo tuve ingresos por 20,000 pesos y la tasa del IVA es del 16, yo le cobro a mi cliente el 16% y tengo 20,000 que deben de pagar ISR. Pero tengo 3,200 que tengo que enterárselos a la federación. Pero como tuve gastos que fueron a luz que traen 1,600, se los resto a los 3,200 y nada más pago la diferencia. En ese momento, el Estado está recaudando el ISR y el impuesto al valor agregado. Ahora, el siguiente punto, potestad de asignación al gasto público. ¿Qué cosa es esto? Es la facultad de destinar lo recaudado a las necesidades colectivas, pero no como yo quiera, como el administrador quiera, sino como lo estableció la ley de ingresos. Y esto lo hace en México la Federación. Y los recursos se asignan a programas sociales, como pueden ser la construcción de hospitales, construcción de carreteras, etcétera. Ok, vamos a otro punto. Distribución de la potestad normativa. Bueno, y hablamos de la composición de campos constitucionales de contribución. En México, la Constitución divide los campos de competencia en este orden de ideas. La Federación, que regula impuestos generales, y los estados y municipios, contribuciones locales. Entonces, los estados y municipios, como lo dije, pueden crear contribuciones locales. Un ejemplo, en Veracruz, se me ocurre que se puede crear un impuesto ecológico siempre que no grave, por ejemplo, la base que ya está grabando el IVA y que se invente
o se quiera gravar el ingreso, porque el ingreso ya lo graba la federación. ¿Por qué? Porque resulta que según su temario, el punto 1332 o 1.3.3.2, que habla de la múltiple contribución por uno o varios titulares, debe entenderse que no puede existir doble tributación. Dos órdenes de gobierno no pueden gravar una misma actividad con diferentes fines. Como lo dije, un comerciante en México que vende en la central de abastos, que vende en un mercado, paga un ISR federal, pero también paga una licencia municipal. Y no se vale que la federación también quisiera gravar el pago de la licencia municipal, porque si lo hiciera, entonces ya no lo haría el Estado respecto, para tener en cuenta. Ok. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y la colaboración administrativa. ¿Qué cosa es esto? De estudiantes. Es un acuerdo entre la Federación y los estados para evitar duplicidades, y para eso, ¿qué creen? Existe una ley de coordinación fiscal. Por ejemplo, en vez de cobrar impuestos estatales sobre nóminas, algunos estados dicen, oye, estado, oye, por ejemplo, gobierno federal, oye, gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, necesito que me participes, me des del ISR federal mediante convenios y yo dejo de cobrar la nómina. A ver, ¿cómo te lo explico? En México, en la Ciudad de México, está sentada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el ente encargado de recaudar los impuestos de todo el país. Lo hace mediante el Servicio de Administración Tributaria. ¿Pero qué creen? En México, hablando de impuestos federales, ellos recaudan las contribuciones de todo el país. Y entonces, en México, en la ley de ingresos, cuando se hace el presupuesto, ellos determinan cuánto le regresan a Chihuahua, a Veracruz, a Sonora, Guanajuato, etcétera, porque el fisco recauda el IVA de todos los estados, recauda renta de los 32 estados, lo mismo que del IVA. Entonces dicen los estados, oyes, ¿y qué hacemos nosotros? Por eso México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asigna el presupuesto a cada uno de los estados. Así debe de entenderse esto del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. ¿Ok? Vamos al siguiente punto. ¿Qué tenemos aquí? Déjenme abrir esto. Y estamos ahora con, ya vimos el 1.34. Vamos a ver el 1.4. Bueno, le regalo un punto que no trae el temario. La Constitución en México permite que el SAT, el Servicio de Administración Tributarias, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y otros entes, por ejemplo, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, puedan participar en tareas de fiscalización y recaudación, pero en su ramo. Ejemplo, el IMSS cobra a los patrones que tienen trabajadores. El patrón le paga a Hacienda, al Fisco Federal, por los ingresos que obtiene, el impuesto sobre la renta. Por el valor de actos o actividades que realiza, paga el impuesto al valor agregado. Pero también le paga al Estado, por ejemplo, impuestos sobre nóminas. Pero también por los trabajadores que tiene, debe de pagar al Infonavit. El Infonavit se encarga, en palabras sencillas,
de gestionar que se otorguen viviendas justas y dignas a los trabajadores. Pero el patrón también tiene que pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social cuotas obrero-patronales que tienen naturaleza de contribución, para tenerlo presente. Ok, ahora vamos al punto 1.4, la sujeción contributiva, los contribuyentes y otros obligados. Habla el temario de criterios de vinculación entre los hechos causa de las contribuciones y los titulares de la potestad fiscal. En español, ¿cómo se entiende esto? Debe entenderse que deben de existir criterios legales que determinan quién debe de pagar y ante qué autoridad fiscal. Y esto debe estar establecido en las leyes mexicanas con arreglo a la Constitución. ¿Y qué criterios coexisten? Bueno, vamos a determinar si un contribuyente es nacional o extranjero. Vamos a ver si esa persona paga en otro país, si ese impuesto puede ser acreditado en México. Ejemplo, un mexicano que vive en el extranjero, por ejemplo en Colombia, y recibe ingresos de México, puede estar sujeto a retención en México, aunque no resida fiscalmente en México. Entonces hay que atender a lo que dice la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, yo estoy en Colombia, soy mexicano. Ya me fui a Colombia para no pagar. No, tu ingreso lo tienes de México. Y si el ingreso lo recibes en México, tienes que pagar impuestos. Y habría que ver la legislación colombiana, si no tendría yo que pagar también un impuesto por vivir en Colombia. Y habría que analizar el tratado de doble tributación para ver si puedo acreditarlo pagado en uno de los países. Otro criterio, la residencia. Este criterio es muy importante para saber si una persona o empresa debe tributar en México. Les voy a regalar un tip. Una persona que reside en México más de 183 días, más de 183 días lo dice la ley, al año, debe pagar impuestos sobre la renta sobre todos sus ingresos mundiales. Es decir, de cualquier lugar que los obtenga. Y habría que ver si ha pagado impuestos en otros países para que pueda acreditar, en su caso, el impuesto que pague. 183 días. Hay que leer las reglas de carácter general. En México se emiten reglas de carácter general que complementan lo que dice la ley para dar facilidades en el pago de contribución. Otro criterio. ¿Cuál es el lugar del hecho generador? ¿En dónde ocurre el hecho imponible que da origen al tributo? Ejemplo, una compraventa de inmuebles de Ciudad de México. ¿Genera de impuestos locales? Claro, pero atendiendo a lo que dice la Ciudad de México. No es lo mismo que alguien vende en Veracruz, donde hay una legislación local diferente a la de la Ciudad de México. Aunque el impuesto sobre la renta esté considerado desde Tijuana hasta Mérida o Cancún en un mismo procedimiento, pero los impuestos locales son establecidos por cada estado de la República y tienen que ver con un lugar del hecho generador. Se me está ocurriendo algo, porque así lo dice el decreto en México, por ejemplo, para favorecer negocios en la frontera, el IVA se causa a una tasa menor al 16%, con la finalidad de potencializar, incrementar
las ventas, potencializar esas zonas comerciales. Luego, 1.414. Sujeción para la administración de las contribuciones. ¿Cómo entenderíamos esto? Bueno, eso se entiende como la forma de determinar ante qué autoridad deben cumplirse las obligaciones. Es decir, el IVA no lo vamos a pagar contra la oficina o en la oficina de catastro. El IVA no lo vamos a pagar al Seguro Social. El IVA no lo vamos a pagar ante una dependencia de salud, por decirlo menos. El IVA, la ley, el impuesto a la renta, pues debe de pagarse a la federación. Ahora, una empresa, por ejemplo, que tenga su domicilio fiscal en Guadalajara, si bien es cierto, debe de pagar el IVA y debe de pagar el impuesto sobre la renta, lo cierto es que lo hace por medio de un servicio informático o de una computadora, y antes se tenía que pagar o presentar en la administración desconcentrada de Guadalajara. Ahora, a través de una computadora, ya las declaraciones no se presentan. Las declaraciones se envían y llegan al servidor del Servicio de Administración Tributaria Nacional. También otra característica como criterios de vinculación entre los hechos causa de las contribuciones y los titulares de la potestad fiscal tienen que ver con identificar al sujeto obligado al pago. ¿Quiénes son los sujetos obligados al pago? Pues los que se ubican en la situación jurídica o de hecho prevista en la norma. El que genera riqueza. El que está generando riqueza en México está obligado al pago del impuesto sobre la renta, atendiendo a la forma en que fue generado el ingreso y la riqueza, en atención a lo que dice la ley. Si no está contenido en la ley el hecho generador, pues será un ingreso, por ejemplo, no objeto o no acumulable. Un ejemplo, Marco Antonio Holguín, yo pago impuestos por honorarios, o pago impuestos por salarios, o por actividades empresariales, o por arrendamientos, o por enajenación de bienes, por adquisición de bienes, por dividendos, por intereses, o por lo demás, dice la ley. Yo ya pagué impuestos y yo tengo en mi cuenta bancaria un dinero que ya pago contribución. Yo le deposito a mi hijo una lana que me pide prestada. O le quiero dar su domingo. El fisco le puede decir a mi hijo, oye, págame impuestos por ese ingreso que tuviste. Pero ¿cómo? Mi papá ya pagó impuestos. Y ese ingreso que le deposito a mi hijo debería de ser impuesto no objeto o no acumulable. Entonces yo debo de tener cuidado que si le deposito una lana a mi hijo, yo le tengo que poner, por lo menos que el concepto es por préstamos, pero si le pongo préstamos me lo tiene que devolver, pero nosotros sabemos que todo lo que le damos a los hijos normalmente ya no regresa. Entonces, ahorita te doy la mano, Carlitos, entonces le voy a poner alimentos porque es menor de edad y el Código Civil Federal permite que yo le dé alimentos porque es mi obligación además, y si está estudiando, y en cierta forma yo lo podría hacer deducible dependiendo de sus circunstancias, pero voy a lograr que no se acumule porque yo le estoy dando alimentos que es mi obligación. Pero mi hijo ya es mayor de edad, ya no tengo obligación de darle alimentos. Pero sigue estudiando y hay una ley que permite que mientras siga estudiando yo lo puedo seguir apoyando. Ok. Oyes, pero ya se casó.
Ah, bueno, pues, ¿qué te parece si a lo mejor le hago una donación? Ah, la donación está exenta. Entonces hay que buscar qué bases podemos manejar para lograr un sistema de baja imposición fiscal sin incurrir en el fraude. Ahora sí, mi querido Carlos de Hernán, venga a tu reino. Muchas gracias, maestro Marco Antonio. Era para averiguarte ahí entonces en el caso donde hablas que si yo pagué impuesto de mis bienes en Colombia, pero estuve los 183 días en México, tengo que pagar también lo que tenga en México, de todo lo que tenga en el lugar. Claro, el tema es, primero, la residencia. ¿Dónde estás dónde resides? El tema es que, por ejemplo, con respecto a la residencia en México, hay gentes que juegan con este tema. Entonces dice la ley, a ver, tú resides en México más de 183 días, me pagas por todos los ingresos que tengas en cualquier lugar del mundo. Entonces, eso hay que tenerlo presente para ver cuántos días. Yo no quiero pagar el impuesto en México. Ah, pues ¿sabes qué? Resulta que tienes que tener menos de 183 días. Porque si el fisco se da cuenta que tienes más de 183 días, te va a llamar a cuentas y en su caso te va a ejercer facultades de fiscalización y va a decir, págame por los ingresos de Colombia. Oye, pero yo ya pagué en Colombia. No lo sé, a mí me pagas. Oye, vámonos al pleito para que no me cobres lo que ya pagué en Colombia. No. ¿Qué te parece si me pagas y en su caso acreditas lo que hayas pagado allá, siempre y cuando tengamos convenio? Y así procede. Maestro, una pregunta referente a eso. Pero ¿cómo hace el fisco mexicano para darse cuenta de los ingresos que yo he tenido en otro país si no los reporto allá? No, pues eso es bien sencillo. En México manejamos algo que se llama CFDIs. Número uno, en México manejamos instituciones de crédito. En México manejamos un sinfín de mecanismos de obtención de información, de tal manera que Colombia le informa a México, aunque no lo reporte el trabajador, de los pagos que le está haciendo a la gente de Colombia debidamente registrada. Así ese dinero no entra a México. Es decir, yo puedo tener una casa en Colombia, vivir en México y recibir un arrendo y ese arrendo no lo reporto en México porque efectivamente la plata no me entra allá, sino que la gasto en Colombia. Aún así tengo que pagarle a México. Correcto. Vea pues. Correcto. Doctor, Imagínate que en México, perdón, imagínate que en México, yo en este momento soy una empresa que me dedico a los servicios de contabilidad y me constituí como sociedad anónima de capital variable. Y yo a ustedes les mando una factura a cualquiera de ustedes pensando que vivan aquí en México o allá en Colombia. Les digo, oigan, ahí les va su CFDI, páguenme, no sé, 30,000 pesos de honorario. Y ustedes me dicen, bueno, pues nos vamos a poner de acuerdo y vamos a hacer la vaquita y a ver cómo le mandamos. Ah, pero por el tipo de régimen que yo estoy, dice la ley del impuesto sobre la renta, que yo ya debo de pagar el impuesto, porque ya ha sido alguno de los supuestos del hecho federador. ¿Cuál? Expedir el comprobante o dar el servicio. Oye, pero todavía no me pagan, no importa. Ya tengo que pagar por ingresos que aún no he recibido. Así se las gasta este México y es algo que y venimos criticando mucho. Por eso, en los términos que está redactada la ley, no le importaría que no hayas reportado el dinero a México o que no haya entrado a México. Ya lo hizo el gobierno de Colombia a través de su sistema de recaudación
y los acuerdos de intercambio de información que existen entre México y ese país. Maestro, buenas noches. Entonces, yo tengo un cliente con ese caso y me llamó la atención porque lo voy a llamar a, pues, a informarle lo que debe hacer. Y si ese cliente vive solamente 3 meses allá y luego viene acá y vuelve los 3 meses, ¿ya sumaría o no? Sí, claro. ¿Ya suma? Sí, y Ay, además, Dios mío. claro, y además yo recomendaría checar la Sí, regla miscelánea para efectos de sí. ver si hay alguna excepción. Y pues ¿Y dónde ella vive allá porque le encanta México, pero todos los bienes, todos los ingresos de ella son de Colombia, pero pues ella no tiene información de eso, entonces se le debe llamar a informarle que pues que debe pagar, porque yo no creo que ella lo sepa, simplemente vive allá porque le encanta México, pero todo su sustento es de Colombia. Sí, claro. Además, tal vez que y la otra pregunta, ¿son bancarizados los ingresos? Sí, claro, ella recibe de bancos, pues lo que decía el compañero, arriendos, almacenes de ropa, almacenes de productos de nutrición. Ella, pues los almacenes son acá en Colombia, pero ella recibe todo a través de bancos para poder gastárselo en México, porque le encanta Pero vivir en México, pero económicamente México no le ingresa dinero de los negocios, sino de Colombia. los ingresos se reciben en bancos mexicanos de bancos colombianos. ¿Estamos de Sí, señor, acuerdo? de Banco Colombiano, claro, lo retira en México en banco o a través de transferencias, como nosotros tenemos acá unas cuentas que se llaman Nequi y Bancolombia, esas se pueden usar allá con tarjeta. Ok, mire, sí es una estrategia fiscal, pero mire, conforme al artículo 9 del Código Fiscal, una persona física, vamos a ver si es residente en México. Cuando es residente en México, una vez comparto Código Fiscal, artículo 9, y ahorita lo subo acá al grupo. Ok, les voy a poner todo este artículo para entender muy bien. Dice, primero, las personas, te los pongo así, y qué bueno que te preguntan. Tiene así, ¿ve? ¿Se puede vivir en México? Usted dice, ay, Ahí está. Miren lo que dice el artículo primero del Código Fiscal de la Federación y se los pongo aquí. Pero luego con calma, le puedo dar un tip y sugerencia ya analizando cuestiones personalizadas. Si usted me manda luego un correo a mi chat privado. Vean lo que les acabo de poner. Les acabo de poner lo siguiente en el grupo. Dice, las personas físicas y las morales están obligadas a pagar impuestos en México. Muy bien, dice el párrafo tercero. Los estados extranjeros, en caso de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. Entonces vamos a ver que haya reciprocidad. Luego, no quedan comprendidas en esa exención las entidades o agencias pertenecientes a dichos estados. Luego, las personas que de conformidad con las leyes no estén obligadas a pagar contribuciones únicamente tendrán las obligaciones que establezcan en forma expresa las leyes. Y aquí viene la que nos interesa. México como territorio, como lugar de generador de riqueza. Les paso todo este artículo para contestar lo que usted me acaba de preguntar.
Ya lo pegué, ahí está. Fíjense lo que dice esto que les acabo de pegar. Primero, ¿quiénes son residentes en territorio nacional? Eso es muy importante porque dice el Código Fiscal que van a pagar en México los residentes en territorio nacional. ¿Y quiénes se consideran residentes en territorio nacional? Esto es muy importante. Bueno, las personas físicas que hayan establecido su casa habitación en México, cuando las personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en otro país. Y se considerarán residentes en México si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. Pero aquí el centro de intereses vitales se encuentra en Colombia. Pero vamos a ver cómo se considera que existe el centro de intereses vitales. Bueno, cuando en otros casos se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos. Eso es muy importante. A ver, cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física en el año de calendario tengan fuente de riqueza en México. Entonces, este 50% estoy entendiendo que se tienen de Colombia. Cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades. Luego, las de nacionalidad mexicana, que sean funcionarios o trabajadores en el extranjero. Y para el caso que les acabo de señalar y que dice que si tiene casa en dos países, se considera residente en México si radica en el país más de 50% del año calendario, es decir, más de 183 días. Luego, la conclusión sería, si el cliente de usted tiene casa, habitación y permanente en México, más de 183 días, se considera residente fiscal en México y debe de pagar el impuesto sobre la renta por todos los ingresos mundiales, sin importar si el ingreso proviene de México o del extranjero. Este principio de renta mundial se encuentra en el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La Ley del Impuesto sobre la Renta, le comparto en el artículo 1, dice lo siguiente. Las personas morales, las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto en los siguientes casos. Las residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza donde procedan. ¿Y cuándo es residente en México? Cuando tiene más de 183 días. Luego, los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. No, aquí no se da. Los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, es decir, los de México que se van a Colombia, al revés. Pero bueno, el principio de renta mundial está en el artículo 1 de la Ley del Impuesto a la Renta que les pongo a continuación. Ahora, ojo, que es algo que es muy importante. Todos los bancos informan al Fisco Federal de todos los movimientos de tarjetas de crédito, de débito, monederos electrónicos que se reciben en el país, de empresas ubicadas en el país y en el extranjero. Entonces, el fisco tiene toda la información que se paga a su cliente de bancos colombianos a bancos mexicanos y en este orden de ideas, residente en México, si se acredita que es residente porque radica más de 183 días, debe de pagar contribución. Maestro, otra pregunta referente a eso. Una persona que vive en México, es colombiana, vive en México, viene a Colombia, solicita un crédito
porque tiene bienes, respalda, le hacen un crédito, esa plata del crédito la pone a trabajar en Colombia, ella debe de pagar también allá en México. A ver, una persona que vive en México. En México, pero viene a Colombia y solicita un crédito y lo hace a través de un banco, lógico. Y esa plata la reinvierte aquí, pone a trabajar un negocio aquí pues lógico que tendrá que pagar sus impuestos, paga todo, lo reporta, porque es que aquí en México nosotros el capital sobre la renta para pago depende del monto, pero veo que en México no, cualquier monto es de una vez le va aplicando. Sí, claro. Ojo, la persona residente en México tiene que pagar, a ver, número uno, ¿tiene residencia en México, sí o no? Sí, Si tiene señor. residencia, tiene que pagar por todos sus ingresos, pero ojo, el préstamo no es un ingreso, porque el préstamo se tiene que regresar al banco. Lo que es un Pero, ingreso pero es eso la le haría ganancia. deducible allá A para ver, la renta. no, a ver, vámonos con calma. La persona de México se va a Colombia. En Colombia pide saca un crédito con un banco. El banco le da dinero. Ok, esta persona es residente en México. La pregunta, ¿tiene que pagar impuestos? Sí, sí tiene que pagar respecto de todos sus ingresos en cualquier lugar del país y del mundo. Pero ojo, el ingreso que se percibe por el banco no es un ingreso de los que incrementan tu haber patrimonial, porque no es un ingreso proveniente de ventas, es un ingreso proveniente de una institución de crédito que tú tienes que pagar tarde que temprano. Luego entonces, en su caso, ¿qué es lo que acumularías como ingreso en México? Acumularías un ingreso que obtuvieras por la ganancia, ¿sí?, de ese capital invertido. Estamos de acuerdo ahora. No ganaste, perdiste. Bueno, esa pérdida en su caso también puede ser confrontada, pero el ingreso que te haya ocasionado la inversión debe ser acumulado en México. ¿Sí? A ver, le pongo el caso. Yo vivo en México, vengo a Colombia, soy colombiano, vivo en México, vengo a Colombia, se me presenta una oportunidad de negocio, un banco me facilita un dinero para un negocio. Yo saco el préstamo, lo invierto con la intención o con la opción de que lo que me rente ese crédito, voy a pagar el crédito. O sea, con lo que compre una casa, un apartamento y lo voy a rentar. Lo que me van a entrar de renta de ese apartamento es para pagar la cuota la cuota del banco. Eso, yo entiendo que lo que me pagan de arrendo, de renta, sumaría como ingreso, pero yo lo justifico que lo pago acá en Colombia a través del crédito que hice. Más sin No, embargo, allá tengo no, que volver a pagar, porque no, aquí me figura como renta, como entrada, como ganancia. Sí, yo lo justifico en Colombia que para deducible de renta, sí, claro, yo pago cuotas al banco. Entonces, qué sé yo, aquí hablamos en pesos, entonces yo recibo un dividendo de 2 millones de pesos, sí, pero la cuota en el banco me vale exactamente lo mismo, 2 millones de pesos colombianos. Entonces, yo los pago a la cuota del banco. Me entran como renta a mí y son deducibles digamos, de mi declaración de renta, porque digo, sí, esa plata no es mía, sino que la estoy devolviendo al banco. Más sin embargo, en México sí tendría que pagar. claro, claro. Te voy a explicar para no confundir. Mira, el principio de renta mundial que aplica en México es que todos los residentes deben de pagar contribuciones, todos. Pero ¿cómo se causan, cómo se pagan las contribuciones? Atendiendo a la situación jurídica o de hecho prevista. Ok, estamos hablando de arrendamiento de inmuebles. Ok, una persona en México o en Colombia
le pide dinero al banco para que el banco le preste, porque va a invertir en apartamentos que pretende rentar, pero tiene que pagarle al banco mexicano o banco colombiano por ese dinero. Muy bien. Mira, hay un principio que tiene que ver con el ingreso. ¿Qué cosa es el ingreso? ¿Cómo se graba el ingreso? ¿Cuántos tipos de ingresos hay? Entonces, doctrinalmente, mayormente en México se ha adoptado que un ingreso es aquella cantidad que incrementa y modifica tu haber patrimonial. Si yo a ustedes les cobro $1 por cada sesión y me pagan el peso, vamos a pensar que es una charla presencial o en línea y me dan 30 pesitos. Yo no traigo ni un peso en la bolsa. Me dan 30 pesitos por ese ingreso, producto de la clase que les di y el convenio que hicimos. Yo ya incrementé mi haber patrimonial. Con ese ingreso yo tengo que pagar gastos que tengan que ver con mi actividad, no mis gastos personales, con mi actividad. Y yo voy a confrontar ese ingreso obtenido por ventas, que es un hecho generador, y le voy a restar los costos y gastos, la luz, el internet, la inversión de las computadoras, me pagué un curso para aprender, me compré unos libros, y sobre esa diferencia de esa suma de gastos, yo le voy a aplicar el 30% o una tabla que llega al 35%, sea persona moral o persona jurídica, física, y la diferencia se la entero al fisco. A ver, vamos al ejemplo. Yo le digo, banco, préstame una lana, el banco me la presta, no entra a mi bolsa, entra a mi banco, pero ojo, esos señores no constituyen un ingreso, porque no incrementa mi haber patrimonial. Incrementa mi haber patrimonial si yo vendo este vaso que es mío, pero si yo vendo este vaso que es mío o vendo mi conocimiento, yo no le tengo que devolver lana al banco ni a nadie. Como yo le pedí dinero prestado al banco, pues le tengo que devolver al banco. Pero ese pago de cuota que yo le haga al banco no es ningún gasto. Le estoy pagando a alguien que me prestó una lana. Es una deuda que estoy pagando. Por lo mismo, como no es un gasto, tampoco es un ingreso para efectos fiscales. ¿Qué es lo que va a ser el ingreso? El ingreso va a ser el ingreso por rentas de los arrendamientos que yo obtenga de los departamentos que estoy rentando. Esos ingresos van a ser confrontados con ¿qué gastos? Los gastos de operación para que el apartamento funcione, las inversiones que yo haya hecho, se las voy a restar. El banco me cobra gastos financieros, me cobra intereses. Los intereses sí los puedo llevar como gastos, está bien, pero no el capital, porque el capital es un préstamo, porque cuando me lo dieron yo no lo acumulé. Así funciona esto. Bueno, maestro, y otro ejemplo. Vivo en México. En México el peso mexicano es de mayor valor al peso colombiano. Ahorro una lana, pago en México por lo que tengo en México, pero lo reinvierto en Colombia y empiezo a tener una ganancia de eso que invierto aquí, aunque ya pagué en México lo legal. Lo que yo reinvierta en Colombia, en este caso, pues también tiene que ser una ganancia, pero si ya el dinero ya lo legalicé ya porque ya pagué por él. Entonces, volveríamos a lo mismo, vuelvo a pagar. Ya te entendí. Ok. Yo en México ya pagué impuestos y tengo una utilidad, ya pagué impuestos.
yo me la llevo a Colombia y en Colombia yo realizo una inversión y esa inversión me empieza a dar utilidades. Entonces tú dices, ojo, como esta inversión la hice con dinero que ya pagó utilidades, resulta, o sea, esas utilidades ya me fueron grabadas, ya pagué impuestos y yo con ese dinero me voy a Colombia y hago inversiones y esas inversiones me generan ingresos y la lógica me dice que yo ya no debo de acumular esos ingresos porque provienen de utilidades que ya pagué impuestos. Ojo, ojo. Las utilidades ya pagaron impuestos y no deben de estar grabadas. Pero con esas utilidades estás haciendo negocios nuevos que no han pagado impuestos. ¿Quiénes? Los nuevos. Y como los nuevos no han pagado impuestos, acumulan. Así funciona. Maestro, entonces, en ese orden de ideas, yo creo tener, o sea, bastante trabajo. Tengo bastantes conocidos que viven en México que hacen eso, pues se fueron allá a trabajar y han hecho unas inversiones acá y pues ellos, es decir, les comento y me dicen, no, hermano, pues allá pagué, allá se paga, allá es fácil, allá se trabaja y rinde aquí. Han venido, han comprado locales, qué sé yo, han comprado taxis, han comprado empresas y le están generando y que como no le generan allá, ¿sí? A ellos pagan el impuesto aquí de lo que le genere, pero veo que es un error grande donde el fisco mexicano lo llegue a coger, tienen un problema bastante serio, porque el fisco colombiano también el mexicano, pues me imagino que es bien serio para esas cosas. Realmente. Tan es así que les voy a compartir lo siguiente. Les voy a compartir un, este, un dato fresquecito. El día de hoy, 25 de junio, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica emitió órdenes históricas bajo nueva autoridad para contrarrestar el fentanilo. Ah, ok. El tráfico de drogas, ahora fentanilo. ¿Y qué relación tiene con la pregunta que usted hace? Bueno, resulta que el 25 de junio existe una red de control de delitos financieros en Estados Unidos que se llama FinCEN, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que emitió órdenes que identifican a 3 bancos ubicados en México como de preocupación principal por tema de lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito. Bajo esta orden de ideas, el Departamento del Tesoro tiene convenio con México. Algo parecido, México tiene convenios con Colombia. En México, Cibanco, Intercam Banco, Vector, Casa de Bolsa, fueron identificados por el Departamento del Tesoro. ¿Y qué creen? Las acciones señaladas por Estados Unidos prohíben ciertas transferencias de fondos que involucren a esas instituciones. Se trata de las primeras acciones tomadas por FinCEN en virtud de la ley de sanciones contra el fentanilo, que otorga nuevas facultades al Departamento del Tesoro para combatir el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo actividades de caracteres criminales. En palabras sencillas, si alguno de los clientes de ustedes mandan dinero de Colombia a Cibanco, a Intercam Bank, a Vector Casa de Bolsa, pues ¿saben qué? Van a enfrentar en breve un problema gravísimo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Hacer un análisis de la trazabilidad de las operaciones que se estén realizando entre México y Colombia
o Colombia-México, que todas tengan un origen lícito y que estén debidamente declaradas en México. Ojo, de regalo este tip. No todas las operaciones en México, no todas las operaciones causan contribuciones. Algunas pueden ser grabadas por el hecho de no haber sido reportadas. Esto es así, pero si no se tiene ese cuidado, el fisco federal un día le puede notificar al gobierno de Colombia ya para que localice a fulanito de Abraham que tiene operaciones por tantos montos y no han sido reportadas y pueden ser congelados los fondos en Colombia o en México. ¿Cuál es la finalidad? Proteger el sistema financiero para evitar operaciones que financien el terrorismo, como son el lavado de dinero, y su pueblo es un pueblo muy bonito, con antecedentes muy serios en este tema, que los ponen en el ojo del huracán. Entonces, yo sugeriría atender el caso. Pero como esta es una clase académica, a quien me haya preguntado, si me envías, si quieres sin los nombres, nada más los datos de las operaciones, yo puedo hacerle un análisis jurídico y darte una orientación de lo que yo te recomendaría en mi perspectiva de abogado, ya no de maestro. Listo, ¿Vale? maestro, muchas gracias. Voy a comunicarlo con los conocidos, pues le voy a plantear la situación de la gravedad, pues, del asunto que muy seguramente lo desconoce y, y pues cualquier cosa yo le estaría molestando. No es molestia y digo, acuérdense que siempre dije que todos vemos desde una perspectiva académica. Aquí en México hay un artículo que se llama 69B en el Código Fiscal que sirve para investigar a empresas factureras, a defraudadores, por así decirlo. Pero yo de aquí puedo ver que a mí me toca el 6, a alguien le toca el 9 y las consecuencias jurídicas son diferentes. Entonces, ya cuando le unimos todos los elementos, podemos determinar una perspectiva de qué es lo que le conviene para hacer algo que se llama planeación fiscal. A lo mejor le podemos decir al contribuyente, oye, pues quédate más días en México o quédate menos días en México. ¿Explico? Y con eso solucionamos algunos de los temas. Pero bueno, me suena muy interesante, pero por la seriedad y la trascendencia, preferiría yo tener un poquito más de datos en una especie de nota técnica y si me lo compartes, elaboro una infografía, primero como ejemplo para todos ustedes, para que todos se ilustren y bajo la perspectiva del secreto profesional, ya aquí te digo por separado que te recomendaría, ¿sale? Listo, maestro. Muchas gracias. Perfecto. Me gusta este grupo porque me ponen a patinar la ardilla. Miren, nada más les voy a compartir una imagen. Miren con quién voy a estar en estos días. Licenciado, ¿Mande? una pregunta, licenciado. Venga. ¿Cómo hace el fisco para detectar las personas que viven más de 183 días en México? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Por las entradas por los pasaportes? ¿O cuando tienen un empleo? ¿O cómo se hace? Cualquier información que tenga en México el fisco federal que pueda servir para esa finalidad. Pero en el caso del extranjero, los pasaportes. Maestro, Te voy a poner un ejemplo, perdón.
Imagínate que tú vas a un súper aquí. Vas a un súper y te metes al súper, al estacionamiento, le pinchas a la máquina, te da tu boleto y te metes al estacionamiento del súper. Entonces resulta que pierdes el boleto y entonces no vas a pagarlo. Aprovechas una oportunidad y te sales. Ah, ¿qué crees? Para la máquina sigue contando que estás adentro. ¿Me explico? Y un día te pueden, y conforme vayan pasando los días, se va acumulando la deuda. Y un día te la pueden cobrar. Y como hay sistema de grabación de placas, se pueden instrumentar algún mecanismo de cobro. Y tú puedes decir, no, se actualiza que yo no estoy ahí porque miren, yo me salí y etc. Ah, ok, entonces a lo mejor no se actualiza el cobro, pero sí se actualiza la posibilidad de la comisión de un delito. ¿Me explico? Entonces, de entrada, los medios con los que cuenta el gobierno, sin lugar a duda que sería las aduanas correspondientes, el control que se hace de los pasaportes respectivos. ¿Algún comentario más? Maestro, tengo dos preguntitas con respecto a lo que usted estaba hablando con el compañero Gustavo Trujillo. Más o menos, ¿cuánto puede costar la asesoría suya legalmente hablando? Esa es una pregunta. No, mira, mi amor no es barato, eso te lo puedo asegurar, ¿eh? Pero te voy a platicar. Normalmente al cliente le cobro honorarios que representen una inversión sustentados sobre la ética profesional y la probidad. Hay gente a la que he ayudado sin ningún cobro de honorarios porque los he visto muy desesperados. Pero cuando la gente tiene para pagar, pues bueno, este es un negocio al final del día. Le digo, mira, el fisco te cobra el 30% del ahorro fiscal. Hablemos de un caso sencillo en México, en plata. A ver, me viene a ver un cliente en un asunto chiquito. 10 millones de pesos que el fisco le quiere cobrar, 10 millones de pesos. Yo le digo, mira, te voy a llevar esto a juicio, te voy a cobrar el 30%. ¿Sabes cuánto vas a pagarle al fisco? 0 pesos y 0 centavos. Y mis honorarios son 3 millones de pesos. Oye, son 100 millones de pesos del crédito, pues serían 30. Oye, es muy caro, a ver, vamos a negociarlo. Bueno, ni tú ni yo, 29. 2 pagos, uno en la mañana y otro en la tarde. Entonces, el tema Uno mientras tiene cuenta que... usted, otro mientras cuento yo. Habemos contado. Claro. Oye, ahora, al ayudarte a llevar un asunto, pues ya eres mi socio y nos ponemos de acuerdo. Pero mira, a lo mejor me abonas con ese osito tan maravilloso que está atrás de tu Es de sillón. es de mi hija y no lo. Ah, no, entonces ahí no nos metemos, pues. Pero como dijera Marlon Brando cuando interpreta al padrino, soy un hombre razonable. Mira, lo importante es, si fuera el caso, que ayudemos a tu cliente, que no pierda, que te siga viendo como un excelente asesor, como lo eres, por supuesto, que eso te permita posicionar y fortalecer, pues porque al final del día de eso llevas los alimentos a la casa y que se fortalezca en su caso el tema productivo, si tiene trabajadores, etcétera. Yo creo que dijera don Miguel Ángel Cornejo, que se lo recomiendo, ya falleció, un excelente motivador. El secreto del juego se llama o ganamos todos o no hay juego. Y vamos a aplicar una cuestión proporcional. Le ahorramos al cliente un 30%, nos paga honorarios, no tiene ningún problema, y ya tú y yo como socios nos ponemos de acuerdo. Y se llamaba problema. Más o menos es el esquema legal que planteo. La cosa es actuar con mucha ética, mucha rectitud y que el cliente se sienta tranquilo porque al final lo que le vendemos a alguien se llama tranquilidad para que no tenga absolutamente ningún problema.
Bueno, esa era una inquietud. Y la otra, maestro, usted debería hablar con el Hombre, doctor. no, ya con esto que te pregunté tienes que depositarle a la lata, Chihuahuas. No, no, es que debería de decirle al doctor Constantino, al maestro Constantino, que nos invite a la conferencia de lunes, pero que no hay que pagar 200 pesos, eso es mucha plata y no los tenemos. Que se Oye, ve buena. allá, Además, ¿sabe por qué, maestro? Porque la maestra Itzel, inclusive uno de los trabajos que con ella estamos, nos tocó que presentarle, era sobre la prevención preventiva de oficio, la prisión preventiva de oficio. Ella nos hizo hacer un trabajo de eso, ya se lo presentamos la mayoría, yo creo que todos, y pues sería bueno escucharlos a ustedes sobre ese tema, porque según lo que entiendo, ustedes lo que buscan es como como tumbar, discúlpeme de pronto la expresión, tumbar o quitar ese artículo que sea como tan automático. Es lo que entendí en la imagen que usted presentó. más o menos. Ahora, una pregunta. Y les voy a pegar algo que publiqué en Facebook hace rato sobre este tema. Una pregunta. 200 pesos mexicanos, ¿a cuánto equivalen en Colombia? Pues 200 pesos. Ya le digo, maestro, pero vamos a buscar. Más o Bueno, menos. se las voy a, miren esta imagen que les voy a platicar, les voy a poner, es muy importante, que tiene que ver con el trabajo que les dejó la maestra. Aquí se lo estoy pegando. Les voy a preguntar de otra manera. A ver, el salario mínimo en Colombia, ¿cuánto es? 1.437.000 pesos. Wow. Y a pesos mexicanos, ¿en cuánto está considerado? El peso mexicano vale más o menos 10 pesos colombianos, un promedio. ¿Cuánto le pagan a alguien el salario mínimo? No, está en 214 pesos. Un peso mexicano son 214 pesos colombianos. Es Ok, correcto. entonces, ok. Una persona que gana el salario mínimo, ¿cuántos días tendría que trabajar para ganarse esos 200 pesos mexicanos? Un día. Un día. Sí. Ya hice la conversión, maestro. ¿Sí? Los 200 pesos mexicanos serían 42.853 pesos con 60 centavos. Un día de salario. Un día de salario. Sí, lo acabo de ver. Aquí obtuve 43,000 pesos colombianos. Un día de salario. Vamos a hacer esto, muchachos. Yo se los voy a obsequiar. Todos los que están aquí van patrocinados por un servidor. No les va a costar absolutamente nada por una sencilla razón. Gracias Son a mis todos, qué alumnos. detallazo. Así que no se preocupen. Gracias, No se maestro. Muchas mortifiquen por gracias, eso. maestro. Gracias, Dios me la maestro. bendiga mucho. Amén y amén. Maestro, Entonces, muchas gracias. pero con una condición. Bueno, el ¿Cuándo detalle. vuelven a tener clases con la maestra? El viernes. El viernes. Este viernes. Sí, señor, si Dios lo permite. ¿A qué hora es la clase con la maestra Giovanna? A las 7 de la noche. ¿De No, pero 7 a? Hora colombiana. O sea, 6 de la tarde, hora mexicana. Ah, De no, ella es 6 la segunda hora. Ella es la segunda hora. Es correcto, la segunda. La Entonces maestra, ¿qué es hora? O sea, a a las la misma 8 hora. y 15. A la 8 misma, y 15 hora 7 y a esta Colombia. hora más o menos. 7 y Maestro, 15 hora mexicana. maestro, a esta hora más o menos estamos empezando clase con ella. Ok, muy bien. A las 7:15 de México. Bueno, con una condición van a ser mis invitados. Le van a decir a la distinguida maestra que le mando el saludo más respetuoso que pueda haber. Es una gran catedrática. Tuve el gusto de coincidir en Hermosillo, Sonora, y la verdad hay mucho que aprenderle. Ella me recomendó mucho con ustedes, entonces esa va a ser la condición, que le dé un afectuoso y respetuoso saludo de un servidor. Y todos nos vamos a la charla, ¿les parece?
Ya está dado. Totalmente de acuerdo, maestro. Muchas gracias. Excelente, excelente, maestro. Cuente con ello. Miren, De mi y si Camilo me quiere cobrar, yo le pago los 200 pesos, no pasa nada. Pero los Perfecto. quiero ver ahí, ¿les parece? Claro que sí, Maestro, señor. gracias. Es más, prometo echarle ganas y ponerme gel ese día para estar muy simpático. Muy bien. Prometo prepararles un material y les voy a regalar unas sentencias de la Corte Mexicana que habla de esto, y les acabo de poner un mensaje que dice que la Corte el 5 de agosto va a decidir el asunto de 63,000 personas que aún no tienen sentencia y que están en la cárcel. Dios mío, eso no puede suceder. Eso no puede ser. Hubiéramos sabido antes para haber con eso alimentado más el artículo para la maestra Itzel. Sí, ya lo sé, pero ¿qué creen? Ya le dije a la maestra que no sea tan dura con ustedes. ¿Hay Ok, tiempo? muy bien. ¿Perdón? Todavía hay tiempo de ponerle más ganas. Totalmente, totalmente. Oigan, pues que me han hecho la noche. Miren qué bueno que sirvió que les compartí el tema. Afortunadamente, y no había visto que iban a acuerdo, pero bueno, pero apúntense, es la idea. Ahí dice Steven, no, pero dice evento gratuito. Ah, no, constancia 200 pesos. Ah, sí, es la constancia la que vale. Sí. Oye, hoy es bueno Constantino para el negocio, ¿eh? Pero bueno, Maestro, pero falta el link. Entonces el link no, me imagino que nos lo enviarán el lunes. sí, pero ¿qué creen? Yo les otorgo la constancia de mi instituto, no se preocupen. Se las Gracias, enseño. maestro. Gracias, maestro. Pero eso sí, esa va a ser otra condición. Qué detallazo, maestro. Gracias. Pero esa va a ser otra condición. La tienen que publicar en su red de Facebook. Y tienen que hacer un comentario cualquiera, lo que le haya parecido la charla. Y si dicen el maestro Holguín no sabe, pues está bien, pónganle, ¿no? Y acepto. Pero pongan un comentario, la idea es que otras gentes que vean lo que estamos haciendo, y la verdad yo lo hago desinteresadamente. Tengo miles de compromisos, pero dije, Dios, si me pusiste aquí, déjame ser empático y de bendición para esta gente. Entonces, no se preocupen por los 200 pesos de la constancia, yo se las obsequio. Ahí luego platico con el buen Camilo. Me invitó hace rato, en la tarde, y le dije, dale para adelante, y cuando vi, ya estamos anunciados. Bueno, maestro, gracias. Muchas gracias, maestro. Oigan, ya no hablemos de esto porque yo creo que el siguiente comentario ya les pago. Sí, ya para la próxima voy a decir, oigan, denme su cuenta, ¿dónde les deposito? Maestro, pero pues que les daba miedo hablarle, pero pues con que nos diga que no es lo único que puede pasar de malo, que nos diga que no y mire todo lo que logramos. Hermano, este es un pueblo de Dios y aquí debe haber abundancia, así que vámonos para adelante. Doctor, pero en su cuenta no podemos hacer comentarios, toca solamente por el de nosotros, subir los de nosotros y ya. ¿Por qué no? Mi cuenta tiene abierta comentarios. Yo no puedo, yo lo sigo y no me da la opción de hacer comentarios, no señor. Ya sé por qué. Porque tenía gente muy mala que me comentaba cosas y entonces, solo a los que son amigos, y como ya llegué a más de 5,000, ya no me deja, pero qué bueno que me dijo, estimada Julieta. Ahorita terminando la clase, lo abro para recibir todos los comentarios. ¿Y saben qué? Le voy a dar de baja a algunas gentes que le comentan para aceptarlos a ustedes. Yo solo le mando corazones porque no he podido más. Mándenme un corazonzote de ese tamaño, grandotote, por favor. Total, mi esposa me tiene dado permiso, me dijo, son tus alumnos y tus fans, adelante. Además, lo hacemos con todo el respeto. No, claro, claro. Además, acuérdense de esto, somos la sal de la tierra. Tenemos que ponerle énfasis y cariño a lo que hacemos. Y yo le pido a Dios que lo que yo hago sea de bendición para ustedes y pueda ser inspirador. Pero además les voy a compartir algo.
porque termina el grupo y ya luego la clase ya no nos vemos con algunas gentes. Si Dios me permite y me da la oportunidad, les puedo dar una plática de cualquier tema que ustedes estén interesados con su grupo vía Zoom, y también los voy a invitar totalmente gratuitos a las clases que hago de la hora del gladiador, donde platico de temas importantes para la vida nacional y otros temas de construcción humana, y algunas con una perspectiva un poco más con un enfoque espiritual. De repente nos caemos, de repente el negocio no va bien, de repente a lo mejor sabemos mucho, pero llegamos a casa y se debe la renta, la luz, el agua, el trabajo no está funcionando. ¿Y qué hacer? Bueno, yo vengo de ahí. Yo puedo darle una clase y decirles cómo tener una empresa rentable, cómo tener un despacho rentable. Pero es muy fácil decir cuando tienes un tío rico, alguien que te heredó, pero cuando vienes de la nada, cuando no sabes por dónde empezar, cuando no tenías un bocado que comer, es ahí el punto de quiebra donde alzamos los ojos hacia arriba y decimos, Señor, tu voluntad. Y miren, aquí estoy yo, hoy hablándoles de estos temas. Y lo más importante, le di clases, miren, vamos a dejar aquí ya la clase, nada más les voy a platicar algo. Le di clases a unas mujeres empresarias de México, así como ustedes, y hablamos de negocios, de estrategias y de temas, pero ¿saben cuál es el tema más importante para ustedes en este momento? Acuérdense de esto, una empresa sin ventas es como un bosque sin árboles. Ustedes necesitan ser vendedores, ustedes necesitan tener ingresos para llevar a la casa, pero si ustedes ya tienen un ingreso, ¿cómo lo capitalizo? Eso no nos lo enseñan en la escuela. Nosotros aprendemos a resolver un problema y a prestar un servicio subordinado, o nos alquilamos con alguien, ahí lo dejamos. Y vemos que a lo mejor el vecino, que no está tan preparado, está avanzando, está creciendo mucho, y nosotros no crecemos, y nos desesperamos, y nos sentimos frustrados porque nosotros hemos adquirido tantos conocimientos, y a lo mejor alguien que ni se preocupó por ir a la escuela sigue creciendo. Ah, bueno, es que no nos enseñaron a hacer negocios, y hay que aprender a hacer negocios con lo que sabemos. Y yo los voy a enseñar a que ustedes hagan negocios y aprendan a ser vendedores ahí, desde el escritorio donde están, que le saquen jugo al internet. A ver, antes las damas en México, de una empresa que se llamaba Avon, vendían cosméticos, cosas para la belleza, que si las cejas, las manos, etcétera, ¿verdad? Con el tiempo ya dejaron de ser vendedoras de Avon, ahora se convirtieron en asesoras de belleza. ¿Qué pasa con las agencias de coches? Te venden los coches nuevos, pero tienes que ir constantemente para el servicio, de tal manera que los servicios especializados ya no se pueden encontrar en cualquier taller mecánico. Ah, entonces, ¿qué crees? La agencia no nada más nos vendió el vehículo, también nos vendió una póliza, porque nos dijo, si lo llevas con Don Chema, yo no te respondo. Ah, entonces no, mi carrito, pues que me dure, vamos al servicio. El tema es, lo que saben ustedes, lo están vendiendo, lo están subiendo al ciberespacio. ¿Cómo lo vendemos? Desde su red social pueden crear una página, un blog. ¿Y qué te parece si empiezas a platicar cosas inteligentes e interesantes sobre lo que ustedes saben, sobre lo que ustedes dominan, sobre lo que ustedes conocen? Entonces, por ejemplo, Carlitos puede empezar a comentar temas informáticos, puede empezar, ¿sabías que las copias certificadas? ¿Sabías que en un proceso administrativo? ¿Sabías que esto? Y subes algo de información, inclusive, ¿sabes qué? Voy a publicar las principales noticias en materia fiscal o forense, administrativas, publicadas en los principales periódicos o en las fuentes oficiales. ¿Sabías que esto se puede resolver de esta manera? Pero no pones la receta, pero no te la vaya a copiar a alguien. Entonces, ¿qué crees? Un día alguien te va a leer y va a decir, oye, te manda un mensaje, ¿me ayudas a resolver esto? ¿Cuánto me cobrarías? Ya estás generando el negocio
porque ya el negocio de ustedes está aquí en la mente, está en el tiempo que le están pagando en este momento por estarme escuchando, por escuchar a otros catedráticos. Ahora hay que darle valor, hay que aprender qué están haciendo los gurús en ese tema. Ah, pero también saben que es importante practicar lo que uno predica. ¿En qué perspectiva? Si yo a ustedes les quiero poner una moneda, o les voy a poner una moneda porque yo quiero comprar un café colombiano, y alguno de ustedes vende un buen café colombiano, y a mí me gusta el café colombiano, pero yo no le compraría, dicho con respeto, a los que no han puesto su cámara. Lo digo con respeto. Y puede ser que no prendan la cámara, no por una grosería, sino por un detalle del internet, se me rompió la cámara, etcétera. Pero así es la vida. Yo no les compraría, ¿saben por qué no les compraría? Porque no he empatizado con ellos, ni sé quiénes son. Pero por lo menos yo veo a Carlitos Hernán sonriente, y se me cae. Carlos Alonso me cae. Ana María ya me regaló una sonrisa hace rato. Julieta me va a mandar corazoncitos. Si llevaran unos chocolates, mucho mejor. Edison aquí lo veo así como que, Vila, Giovanni Sánchez, muy serio, pero me sigue guardando la bicicleta por un día para echar un rol. Entonces, yo les compraría a ustedes les compraría, pero el tema es, yo no sé si Giovanni Sánchez sabe más que Carlos, Ana María o Julieta. En ese momento ya no me fijo en eso, porque sé que dado el nivel que traemos, me resolverían un tema, solo que deseo que mi dinero vaya a la bolsa de alguien que empatiza, que ríe, que intercambia conmigo. Esas son las perspectivas que debemos entender para hacer negocios. Entonces yo de repente busco a Giovanni Sánchez porque él sabe de bicicletas y las bicicletas me gustan, o a mi hijo le gustan las bicicletas, y entonces ahí empezamos una línea y a rato se nos ocurre importar bicicletas o ositos de peluche con Carlos Alonso. De verdad, no es algo ramplón que yo diga, así empecé. Entonces ahora hay que creérsela. Ustedes se deben de creer que son la última cerveza o Coca-Cola del estadio. No significa es que no soy un... No, si lo eres, pues eres hijo de Dios. Acuérdate, solo que perdimos o nos han enseñado que hay que ser humildes y perdemos la identidad. No, somos los mejores. Si no sabemos, mañana lo investigamos. Pero a ver, ¿qué te puedo servir? Si dame chance. Y luego inmediatamente va a hacer lo que le dije a las mujeres empresarias y con esto termino. Cuando ya hayas inventado todo habido y por haber, y si ya cultivaste la mente en el arte de la venta y no has vendido, no decaiga el ánimo. Sigue para adelante. Sigue para adelante. Sé persistente, que tus sueños se tienen que cumplir, que nadie te diga que no. Y si de repente te cansas y empiezas a lavar redes como esos pescadores, vas a escuchar esa voz que te va a decir, tira la red, mar adentro. Dijeron los pescadores, no, ¿cómo? Si los pescadores somos nosotros. Sí, le estaba hablando el pescador de hombres que se llama. Navegar más adentro. Lleva el negocio más adentro. Busca otro tipo de clientes. Sal de la zona de confort. Tu pesca va a ser milagrosa. Y del tamaño de tu vasija va a ser tu bendición. Dime cómo te visualizas. ¿Qué tipo de clientes visualizas? Y yo creo que potenciales desde que están cursando una licenciatura y aprendiendo de comercio internacional con relación a la materia que les sustenta. Aquí la vamos a dejar. Les mando un abrazo con mucho cariño. Como en estos días ya no tengo conferencias y ya estaré aquí en la oficina de ustedes, les voy a preparar un súper material de todo lo que vimos. Vamos a seguir viendo punto por punto porque no voy a dejar ni un punto por ver en respeto a ustedes. Háganme todas las preguntas, por favor, que quieran en el grupo. Si alguien tiene una pregunta personalísima, me la hace a mi WhatsApp. Y si no me la sé, me pongo a estudiar, pero les contesto muy profesional y muy decentemente. ¿Les parece? Pues ya está. Son 7:52. Aquí la dejamos. Nos vemos el próximo miércoles. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho y espero Feliz noche. que vayan y sean muy prosperados en su trabajo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, maestro. Dios lo bendiga. Buenas noches. Dios lo bendiga. Buenas Amén. noches. Gracias.
Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, maestro. Feliz noche. Que descanse.